cuando yo tengo una función y igual a f de x. Esta es una regla de correspondencia. Tengo, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo en esta función derivar la misma. Entonces, y', ¿sí? Igual, y la derivo, ¿sí? Utilizando las reglas de derivación que dispongo. Un momento, por favor, algo pasa con el... Voy a hacer un cambio de batería, un minuto nada más, por favor. Ahora parece que era la batería. Bueno, a ver, ve, hemos escrito que está muy mal escrito todo esto. Sí, era la batería. Bueno, entonces, y es igual a f de x. A f de x, ¿sí? Es una regla de correspondencia. Y la variable dependiente, x la variable independiente. Eso no, nadie puede desconocer, ¿sí? Sobre esa base, eh, específicamente yo derivo, ¿sí? Y', ¿sí? Escribo entonces su derivada, ¿sí? F' también, ¿sí? Muy bien. Acá, este símbolo que acá ven, esta comilla, ¿sí? Simple, comilla simple, la denominamos prima, ¿sí? Es una comilla que tiene nombre prima. Por eso que esto ya digo Y', ¿sí? Así leo, ¿sí? Y', ¿sí? Eh, Esta es la escritura que utilizó específicamente Leibniz, ¿sí? Leibniz. Eh, a ver, un segundito, por favor. Un minuto nada más. Mm, Vamos a abrir. Acá tengo una pequeña duda que la vamos a resolver en este instante. A ver. Bueno, he enviado este gabinete en horas de la madrugada, ¿sí? Y exactamente, estaba cometiendo un error. Ya ustedes ahí van a poder revisar lo que estoy señalando, ¿sí? Eh, Básicamente es la notación de Lagrange, 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 ¿sí? Es un matemático francés de hace un par de siglos en realidad. Él utilizaba para explicar la derivada, para notar la derivada, perdón, para simbolizar la derivada, esta forma, Y', F'. ¿Estamos de acuerdo? Lagrange, ¿sí? Eh, mm, pero al mismo tiempo había Leibniz, ¿sí? Que en la práctica alemán, ¿sí? Utilizó otra forma, que es la que también usamos nosotros, ¿sí? O sea, esta es la forma en la cual simbolizaba el Leibniz, derivada de Y respecto de X, que es lo que hemos ido empleando, ¿sí? Entonces, vean, son dos notaciones fundamentales.
Hay otra notación de Cauchy. Cauchy se escribe así, Cauchy, sí, Cauchy. Se lee Cauchy, ¿estamos de acuerdo? Se lee así, la mejor forma de escribir, de escribir Cauchy, o de leer, no de leer, ¿no? De pronunciar, sí, es así. Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? Claro que voy a leer Cauchy. No, no, no. Es Cauchy. Sí, es como Descartes, ¿no? Es Descartes, se escribe, pero se pronuncia Descartes, ¿sí? Lagrange, así, Lagrange. Lagrange, así. O sea, eso no hay mucho problema, pues la forma de pronunciar de los franceses, ¿sí? Leibniz es la forma de pronunciar de los alemanes, ¿sí? Eh, Eso para que ustedes vean que eh, hay una notación, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que se entiende es en la práctica que aquí hemos hallado la derivada, ¿sí? De primer orden, de primer orden, de primer orden. O primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? O primera, ¿sí? Derivada. ¿Estamos de acuerdo? Esto hay que recordar. Entonces, por lo tanto, yo tengo acá una función y igual 3x más 5, ¿sí? Hallo su derivada y escribo en la notación de Lagrange. Entonces escribo y prima, ¿sí? Igual su derivada. Ya saben, es una suma, se deriva término por término, la derivada de 3x, 3 por 1, 3, x elevado a 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 1, listo. Derivada de una constante, 0, ya está. Vean, esto que aquí he escrito, ¿sí? Este 3 es la derivada de primer orden de esta función. ¿Estamos de acuerdo? Esta función tiene como derivada de primer orden y prima igual a 3. En la forma de escribir de Leibniz, en la notación de Leibniz, ¿sí? Yo escribiría la derivada de y, o sea, de esta y, respecto de x, ¿sí? Es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Estas son notaciones, formas como se escribe la derivada, ¿sí? Entonces, esta de Leibniz es muy importante porque es la que vamos a utilizar para diferenciar. Entiendan diferenciar ahora, no decir esto es diferente, esto sí, bajo esa lógica, sino desde el punto de vista de los diferenciales. Operación matemática similar a la derivación, pero de otro nivel, algo más superior, que también vamos a ver hoy, la próxima clase, yo creo. Entonces, derivada de y respecto de x igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3, repito, es la derivada de primer orden o primera derivada de esta función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fácil, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ha quedado. Aquí tengo y' igual a 3. ¿Qué tal si ahora vuelvo a derivar? Vuelvo a derivar esta derivada, ¿sí? Esta primera derivada la vuelvo a derivar. Entonces, ¿cuánto será la derivada, la segunda derivada de esta función? O sea, es volver a derivar aplicando las mismas reglas. Por lo tanto, miren qué ocurre cuando yo estoy derivando por segunda vez, ¿sí? Escribo en la notación de Leibniz y2'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, derivo ahora 3. 3 es la primera derivada. Derivo 3. La derivada de 3, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo escribiría, bueno, denotaría, o cómo notaría, bueno, no es la palabra, ¿no? ¿Cómo simbolizaría ahora la derivada de segundo orden? Por si acaso, acá, esto que he hallado, ¿qué es? Es la derivada, sí, la derivada de
segundo orden. De segundo orden. De segundo orden. O segunda derivada. O segunda, ¿sí? Derivada. Segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, qué fácil, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué significa lo que estoy haciendo? Estoy reiterando la derivada, ¿sí? Estoy iterando la derivación, o sea, la estoy haciendo iterativa. ¿Han escuchado esa palabra? Iterativa, ¿sí? Iterativa, iterativa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Miren, o sucesiva, o, o, ¿sí? Uy, un momentito está, o, debería escribir con esto, ¿no? Me olvido siempre que tengo esa posibilidad, ¿sí? Puedo escribir acá, ¿sí? Iterativa, ¿sí? O sucesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo vuelvo a derivar, vuelvo a derivo, vuelvo a derivar lo que antes había derivado, ¿sí? Y esa ya es la derivada de segundo orden. Pero ¿a qué me lleva eso? Que puedo volver a derivar. Estoy reiterando, así estoy iteritando, si vale caso. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a tener la derivada de tercer orden o tercera derivada. Y puedo volver, bueno, pero ustedes se dan cuenta que acá, en este ejercicio que tengo acá, si hiciera eso en esta derivada segunda, o sea, tendría la derivada de cero, ¿sí? Yo podría escribir la derivada tercera o la derivada de tercer orden, ¿sí? Miren, hago esa figura. Entonces, en el ejercicio que tenemos, ¿sí? Derivo nuevamente, ¿sí? Y tercera, vean cómo 3' ahora, 3', 3 comillas, ¿sí? Entonces, ahora voy a derivar por tercera vez, bueno, por segunda vez, ¿no? Porque aquí tenía la función original. Acá tengo la primera vez, ¿sí? Acá tengo la segunda vez. Entonces, acá la tercera vez, ¿sí? Entonces, voy a derivar cero. Y la derivada de cero es también cero. ¿Eso qué quiere decir? Que miren, eh, todas las derivadas sucesivas, o sea, de orden sucesivo, es lo que significa la derivada de cuarto orden, del quinto, del sexto, etcétera, todas van a tener el valor de cero. O sea, esto tiene un límite, si ustedes quieren, ¿sí? En la derivación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo leo? Y3'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo leo? Y3'. Y3', ¿sí? Pero mejor, eso es lo que se ve, pues, ¿no? Miren, Y3', que ahí cada una es una primita, prima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, cómo tienen que leer? ¿Sí? Bueno, fácil eso. Derivada de tercer orden. Derivada, ¿sí? De tercer orden. Tercer orden. O tercera derivada. Tercera derivada, ¿sí? Ahora, miren, aquí he utilizado la notación de Lagrange, ¿sí? La de Lagrange, ¿sí? Y quiero utilizar la notación de Leibniz, que es muy importante, les he dicho, ¿sí? Eh, ¿Qué hago? ¿Y en cómo se escribe la segunda derivada? Eso se escribe así, derivada segunda de y, ¿sí? Respecto, ¿sí? De x, dos veces. Bueno, en realidad, miren, esta es la forma que ha utilizado o que
utiliza los que siguen a Leibniz, ¿sí? Aquí hay un pequeño inconveniente que, bueno, quisiera que ustedes vean esta forma de derivarnos, o de escribir, ¿no? Derivada segunda de Y. El 2 está entre la D y la Y. Eso sí, nunca voy a poder separar D de Y. ¿Estamos de acuerdo? Nunca. Ahí no se puede separar, o sea, D y Y. Eso significa derivada de Y. Y más adelante va a significar derivada, o sea, diferencial de Y. De Y. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy refiriendo a esta de Y. Esto no se puede separar, no hay forma. ¿Sí? Esto que está acá podría darnos a entender que es derivada de Y por derivada de Y. Porque acá miren, esto es lo interesante, ¿sí? Para aquí todos había que quedar clara la notación de Lagrange para la forma en la cual se escribe la derivada segunda, ¿sí? En el caso, miren, acá les tengo que explicar una variante de esto, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Esa variante es la siguiente, la voy a hacer con otro color para que eso quede claro, ¿sí? dy dx, ¿sí? Y he dicho que no es una división. En derivadas no es una derivación, no es una división. Se lee derivada de y respecto de x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué es y? Y es f de x. Y es f de x. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo podría escribir, ¿sí? Derivada de f de x, ¿sí? Respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio, ¿no? Miren, si y es igual a f de x y acá tengo derivada de y, entonces en lugar de y escribo f de x y voy a tener derivada de f de x respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? Esa es posiblemente la tercera forma de escribir derivada, la tercera forma. Esta emerge del método de notación de Leibniz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto que está acá, yo puedo escribir entonces derivada, ¿sí? De f de x, derivada de f de x, ¿sí? Respecto de x, ¿sí? En algunos casos, esto, miren, en algunos libros, esto lo escriben así, derivada, ¿sí? De f de x, así, respecto de x. Así lo baja un poquito, como si estuviera esto multiplicando, pero en realidad no es tan correcto, ¿no? Si ustedes se fijan, porque derivada de y está al ladito, ¿no? Y no está caído, ¿no? Está ahí. Esta es la mejor manera. Derivada de f de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, miren, yo, ¿cómo esto voy a escribir utilizando, ¿sí? La misma notación, ¿sí? Que acá tengo para derivada de segundo orden en la notación de Leibniz. Miren cómo escribiría, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo acá, ¿sí? Es la derivada, ¿sí? De la derivada, ¿no? O sea, porque, qué es la de segunda derivada? Es la derivada de la derivada, ¿sí? En otras palabras, tendría la derivada. Ahora sí, aplico esto que aquí he escrito, ¿sí? F' de x, pero f' de x, ¿qué es? Es nada más que la derivada, ¿sí? De y, ¿sí? Respecto de x, ¿sí? Miren cómo ocurre esto, ¿sí? Así, miren, qué interesante, ¿sí? Vean, ¿por qué utilizar más o menos como esto? Como les he dicho, que se ha caído la f de x. O sea, aquí estoy derivando la primera derivada. Esta es la derivada la derivada de la anterior derivada. ¿Estamos de acuerdo? Acá la anterior derivada es la primera derivada de esta, ¿no? O derivada de primer orden. Y estoy derivando, por lo tanto, la derivada de primer orden. Eso no es fácil, no es difícil de entender.
es lo más fácil, ¿no? Miren, es volver a derivar, nada más. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama derivación de orden superior. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Puedo utilizar las dos escrituras de manera homogénea, habría que elegir una, ¿no? Cuando uno está haciendo un ejercicio. En otro ejercicio puede utilizar la notación de Leibniz y, bueno, tengo que utilizar en todos los casos la notación de Leibniz de ese ejercicio, ¿no? No en un mismo ejercicio escribo con, estamos de acuerdo. Eso es solamente por razones de orden, ¿sí? Porque no tiene influencia matemática, ¿sí? Solo es notación, es como el nombre, ¿sí? Entonces acá pongamos un ejercicio. Voy a poner un ejercicio interesante. Y igual seno de X. A ver, ¿cuál es la derivada del seno de X? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del seno de X? Wow, me equivoqué. Ahora sí. Mm, aquí he cometido un ligero error. A ver, veamos, ya. Esto lo trae un poquito, no tan lejos. Ajá, sí, listo. Entonces, vean, derivada del seno, coseno. Estamos coseno de X por la derivada, la regla de la cadena de X. ¿Y cuál es la derivada de X? 1. Por lo tanto, yo estoy hallando, esta es la primera derivada. Perdón, la función. La función. Voy a hallar la primera derivada, ¿sí? Y la primera derivada, utilizando Lagrange, ¿sí? Y prima va a ser entonces coseno de X. Coseno de X. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ser coseno de X, ¿sí? Ahora voy a volver a derivar. Voy a hallar, por lo tanto, la segunda derivada. Entonces, y segunda, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Voy a derivar coseno de X. ¿Y cuánto es la derivada del coseno de X que está acá en el formulario? Menos el seno de X. Menos el seno de X. Bueno, pero puedo yo seguir derivando. Voy a hallar la tercera derivada. Sí, la tercera derivada. Sí, la tercera derivada. Vean, 3 comillitas. O sea, 3 prima, y 3 prima, ¿sí? Entonces esto va a ser igual. Ahora, voy a derivar el seno. La derivada del seno es el coseno, pero como hay un signo negativo, entonces va a ser su derivada va a ser menos coseno de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero miren, puedo volver a derivar. Voy a volver a derivar, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurre, miren, en algunos casos, esto que aquí ustedes están viendo, en algunos le lo entienden como la estructura de los números romanos. O sea, ¿se acuerdan de los números romanos, no? Acá yo tengo el 1, tengo el 2, ¿sí? Tengo el 3. Alguien diría, no, una prima, 2 primas, 3 primas. Pero ¿y el 4? ¿Qué es el 4? El 4, como ustedes saben, es así. Así es el 4. Una I delante de una B. Entonces, a veces esta estructura de números romanos, algunos lo utilizan en lugar de la prima, ¿sí? Y ponen entonces I, 2I, 3I, ¿sí? Y 4, siguiendo la misma lógica, y acá una B. O sea, sí, números romanos, ¿sí? Esto, miren, algún libro tiene esa forma de simbolizar, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta derivada.
Acá vean, tengo la primera, la segunda, la tercera, pero estoy aquí utilizando prima, ¿sí? No es un número romano, ¿sí? Entonces acá tendría que ser 4 líneas, ¿no es verdad? 4 comillas, ¿sí o no? O sea, debería ser así entonces, ¿no? 1, 2, 3, 4. Imagínense que yo estoy sacando la derivada de 20º orden, o sea, de 20 veces, ¿sí? Aquí tendría que hacer, imagínense que escriba así, qué horrible, ¿no? Muy bien. En el sistema de Lagrange, donde se utiliza la prima, ¿sí? Se empieza así, prima, 2 prima, 3 prima. Cuando es la cuarta, ya no se escribe, es decir, prima. Se escribe entre paréntesis con números arábigos el orden. Aquí, y, esto es, ya no voy a leer, por lo tanto, hay 4 prima, ¿sí? Es la cuarta derivada. Ojo, esto no significa y elevado a la 4. Por eso que es imprescindible cuando se está colocando el orden en la notación de Lagrange poner el 4 entre paréntesis. Ya no es una potencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto no es igual que y elevado a la 4. Esta es una potencia, es la cuarta potencia de y. Esto es la cuarta derivada de y. Fíjense, el paréntesis aquí es lo importante. O sea, en las palabras, si yo me olvido poner el paréntesis en esta estructura de Lagrange, ¿sí? Estaría cometiendo un gran error porque podría estar señalando que se trata de una potencia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es, pues estamos hablando de derivadas, no de potencias, ¿sí? Entonces, miren, voy a ya la cuarta derivada, la cuarta, o sea, derivada de cuarto orden. Qué fácil, miren, la derivada del coseno, veamos acá, ¿cuánto es la derivada del coseno? Menos seno, ¿sí? Entonces, derivada del coseno es menos seno, y menos por menos da más, por lo tanto, acá es seno de X. Ya se darán cuenta que acá esta cuestión es absolutamente cíclica. Seno de X, coseno de X, menos seno de X, menos coseno de X, seno de X, y nuevamente empieza esa iteración. Esa iteración, estoy repitiendo en otras palabras, ¿sí? Acá estoy repitiendo una situación de derivada que es hasta el infinito, ¿sí? En cambio, aquí observen en este ejercicio, después de la segunda derivada, las derivadas sucesivas, o sea, la tercera, la cuarta, ¿cómo ahora escribiría aquí? Entonces la cuarta, sí, la cuarta, igual va a ser 0, ¿sí? La 80, la derivada de 80 orden, 80avo orden, van a ser 0, ¿sí? Etcétera, ¿estamos de acuerdo? O sea, acá sí se cortó ahí, acá no. Esto va a ser, se va a volver este ciclo. Seno, coseno, menos coseno, seno, coseno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esos dos casos se dan cuando uno está hallando la derivada de orden superior. Lo que me interesa es lo siguiente, que ustedes aprendan en esta clase que si yo tengo una función, esta es la función, ¿sí? Una función expresada en estas reglas de correspondencia específica. Tengo esta función. Hallo su primera derivada. También se denomina derivada de primer orden. Puedo volver a derivar la misma. Entonces, ¿qué voy a tener? Derivada segunda o segunda derivada. En otras palabras, derivada de segundo orden. Vuelvo a derivar. Voy a tener la tercera derivada o derivada de tercer orden. Vuelvo a derivar. ¿Qué voy a tener? La derivada de cuarto orden o cuarta derivada. ¿Estamos de acuerdo? Creo que no hay
¿Dónde perdés esta cosa? Es muy simple, la derivación de orden superior. Es muy simple, ¿sí? Eh, en lo que sí posiblemente vamos a tener este inconveniente es cuando se utiliza esto, ¿sí? O sea, la derivada de primer, segundo orden, hasta la de tercer orden sí se utiliza normalmente. En cálculos ya muy superiores, sí se emplean derivadas de órdenes muy superiores, ¿sí? Pero como estamos en la parte inicial, así es como vamos a entender. Muy bien. Entonces, queda claro lo que es derivadas de orden superior, ¿sí? Ya saben que puedo escribir así, Lagrange, notación de Lagrange, o puedo escribir en la notación de Leibniz, ¿sí? O sea, acá cómo sería derivada de y, ¿sí? Respecto de x, o sea, primera derivada, ¿sí? Acá, ¿cómo sería? Sería derivada segunda, ¿sí? De y, ¿sí? O derivada de segundo orden, ¿sí? Y acá de respecto de x, ¿sí? ¿Esta cómo sería? Esta sería derivada tercera, ¿sí? Tercera de x. Vean que aquí no se pone entre paréntesis, ¿sí? No se pone, ¿sí? Entonces, ay, perdón, aquí me he olvidado, respecto a x dos veces, ¿sí? ¿Por qué x dos veces? Eso se explica ahí, ahora sí tenemos un pequeño inconveniente aquí. A ver, vamos a ver si puedo eliminar esto. Ah, si no, tampoco se puede mover. A ver, veamos. Y ya. Entonces, acá tenemos. ah, si lo muevo, ya sé, a ver, tal vez así. Vamos a ver. ¡Ah! Caramba, he borrado toda la pizarra. Ay, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo las recuperamos? ¿Cómo las recuperamos? Ya sé. Aquí me voy a documentos, ¿sí? Y acá está mi pizarra. A ver, qué fácil, ¿no? ¿Esta es la misma o? No, este es el ejercicio anterior. Creo que lamentablemente realmente he borrado la pizarra. Qué error, ¿sí? Lamentablemente borré la pizarra. Este es un ejercicio de la anterior clase, creo. A ver, veamos una vez más, veamos si se puede recuperar, porque a veces hay cosas que aquí uno no sabe. O sea, hay algunas cosas que no sale, está ya borrada. A ver, ¿qué podríamos hacer? Ah, y me imagino que nadie ha debido copiar, ¿sí? A ver, y aquí no se puede ir. A ver, alguien, sí, habla, adelante, adelante, adelante. Alguien tomó la palabra o abrió su micrófono. Abrir, abrir. Nunca se había cometido este error en mitad de la clase. Mm, bueno, ni modo. A ver, adelante, adelante. No escucho su micrófono. Ya. Entonces, volvemos. Espero que hayan capturado, porque miren qué macana que se haya perdido lo que estaba haciendo. A ver, veamos acá. A ver acá. A ver. No, no, estos son los números reales. No, no me interesa. A ver si puedo.
hacer esto. No, solo tiene una limitada vigencia. A ver, veamos en el caso del documento. A ver, esto es, esta otra, no va a salir. No, no salió. O sea, ah, y obviamente no se activa porque está vacío. ¿Sí? Entonces, ya, ni modo. Cometimos un grave error. Hemos borrado lo que estamos avanzando. Entonces voy a volver a mi documento. No hay, no hay posibilidades. Bueno, qué macana, ¿sí? Entonces vamos a tener que volver nomás a señalar lo que tenemos que hacer, ¿sí? Nuevo. Adelante, adelante, Doctor, una de adelante. las compañeras menciona que copió la pantalla en su cuaderno, solamente que su micrófono no parece funcionar. Ha copiado. Ya, Sí, entonces, copió. por favor, el que ha copiado, me comparte como imagen, por favor, como imagen en el WhatsApp. Eso es para que todos ustedes tengan, porque no es, se dan cuenta, lo que me interesa es que ustedes tengan el documento, pues que les estoy mandando las capturas de lo que yo voy haciendo, ¿sí? Entonces, por favor, el compañero que haga una captura de pantalla y la sube al grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces voy a continuar como en el trabajo actual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, gracias, gracias, porque realmente a veces uno comete errores que no debía, no se debía cometer. Ya, listo. Entonces, una síntesis muy apretadita, apretadita, ¿sí? Eh, lo que hemos avanzado, ¿sí? Era derivadas de orden superior, ¿sí? Derivadas de orden superior, superior. Y lo que les he comentado es que hay dos notaciones. Una, la de Lagrange, de Lagrange que es con prima, ¿sí? De Lagrange, de Lagrange, que es utilizando prima. Entonces yo tengo acá la función y igual a f de x, ¿sí? Entonces yo derivo, entonces utilizo y prima, ¿sí? Entonces eso significa también f prima de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la otra escritura, la que he utilizado de Leibniz, ¿sí? Leibniz, ¿sí? Leibniz, ¿sí? Que en la práctica, sí, yo puedo hacer lo mismo, pero escribo así, derivada de y respecto de x, ¿sí? Entonces esto ha llevado a que cuando estoy volviendo a derivar, ¿sí? En esta escritura, yo puedo tener entonces y segunda, 2' o derivada de segundo orden, y esto va a ser entonces igual a f segunda de x, ¿sí? Si estoy volviendo a derivar y tercera, entonces acá voy a tener f 3' de x, ¿sí? Después de 3 ya no se utiliza esta forma de las primas, sino directamente escribo, por ejemplo, la derivada de orden cuarto, o sea, de cuarto orden, escribo así, el 4 ahí, ¿sí? Y eso igual acá, ¿sí? Acá de igual forma, acá el 4, ¿sí? Ya les he dicho, y esto vuelvo a repetir, que eso es distinto a una potencia. Esto es cuarta derivada, cuarta derivada. No es y elevado a la 4, por eso que se escribe entre paréntesis, por la única forma de diferenciar eso. En cambio, cuando estoy utilizando el método de Leibniz, tengo acá la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y entonces acá voy a tener derivada segunda de y, ¿sí? Respecto de x dos veces, ¿sí? Y eso les he dicho es que viene de esto, que yo estoy hablando la derivada de la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Es así, ¿no? Aquí yo tengo la derivada. ¿Qué tengo acá? La derivada de esta derivada. Tengo acá la derivada de esta derivada. Por eso que es un método reiterativo, reiterativo, ¿sí? Eh, o sucesivo, ¿sí? Sucesivo, ¿sí?
en las dos formas de escritura. No utilizamos la última que es de Cauchy, que se escribe así, Cauchy, Cauchy, así, pero se pronuncia Cauchy, Cauchy, ¿sí? Vamos a referir más adelante a Cauchy, ¿ya? Porque Cauchy es un elemento muy importante en el desarrollo de la teoría matemática, ¿sí? Entonces, ¿qué les decía? Derivada de la derivada. Entonces, acá yo pongo derivada de la derivada anterior, en este caso de primer orden, ¿sí? Entonces, esto se escribía así, vean, derivada, y acá entre paréntesis, fíjense, derivada de y, ¿sí? Esa es la segunda derivada. Su forma más adecuada de escribir es la que está acá. O sea, esta es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la forma más adecuada, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo la tercera derivada, entonces yo escribo aquí tercera derivada de y, ¿sí? Respecto de x 3 veces. Porque si yo pudiera, aquí tendría que colocar, miren, derivada de respecto de x, de derivada, a su vez de la derivada de x. O sea, ¿se dan cuenta? Es casi como la regla de la cadena, ¿sí? Pero es una escritura que ha utilizado Leibniz. Esta es la para entender el concepto de derivada de orden superior. ¿Por qué? Porque mira, está diciendo que una derivada de orden superior no es nada más que la derivada de la derivada precedente. ¿Estamos de acuerdo? Es la derivada de la derivada precedente. Por lo tanto, aquí, vean, acá tengo la primera derivada, ¿sí? ¿Es respecto de qué? De la función original. La segunda derivada, ¿de dónde surge? De derivar la primera derivada. La derivada tercera, ¿de dónde surge? De derivar la segunda derivada. La cuarta derivada, ¿de dónde surge? De derivar la tercera derivada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí viene el mecanismo que hemos llamado reiterativo. Se está reiterando la derivación, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Se está reiterando la derivación. Eso es las derivadas de orden superior. Espero que no haya ninguna dificultad, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿y cuál es la mejor forma de escribir o de notar? Porque estas son notaciones, ¿estamos de acuerdo? Esta es la notación de Lagrange, ¿sí? Y esta es la notación, ¿sí? De Leibniz, ¿sí? Bien, acá algo importantísimo, ¿sí? Miren, la derivación de orden superior, o sea, las derivadas de orden superior, no corresponden, ya no corresponden a una nueva operación. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es reiterar, ¿qué cosa? La verdadera operación. ¿Y cuál es la verdadera operación? Así como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmización, ¿sí? Esta se llama derivación. O sea, la operación que estoy haciendo es una derivación. ¿Y qué estoy haciendo entonces en las derivadas de orden superior? Solo estoy reiterando, por eso que utilizo esta palabra, reiterando. Y hay otra que es iterando, iterando. Por eso que también yo digo que es un método iterativo, que es sinónimo de reiterativo, iterativo, ¿sí? Vean, es como quitar la re de acá, la re, quito la re y queda iterativo, ¿sí? Iterativo. Significa repetición, implica sucesivo. Esto es importante, vean. No es que yo la cuarta derivada voy allá derivando la función original. No, sino que tengo la función original, para allá la cuarta tengo que derivar la primera, derivar la segunda, allá la tercera derivada y por fin allá la cuarta derivada. Eso es, por eso es reiterativo, iterativo. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene importancia donde en una de las aplicaciones que vamos a ver, también posiblemente ya la próxima semana, los puntos críticos. Cuando se habla del punto crítico, sí, se tiene que trabajar con la segunda derivada, sí, con la primera derivada, sí.
Y cuando se reitera la misma, la segunda derivada, hay un punto fundamental que ya he comentado, el punto de inflexión. El punto de inflexión, miren qué simple, y cómo ya puedo adelantar. Si yo tengo una función, ¿sí? El punto de inflexión es cuando la abscisa del punto de inflexión es equivalente a igualar la segunda derivada a cero. Eso mejor no adelanto, ¿sí? Si no puedo provocar confusiones, ¿sí? El punto de inflexión es tan simple. Miren, yo tengo acá esta funcioncita, ¿sí? Esta representación, esta curva de la función, ¿sí? Ven acá, yo tengo acá un punto superior, ¿sí? Es un punto que separa este segmento que está ascendiendo de este segmento que está descendiendo, ¿sí? Y miren, desciende hasta acá. Y acá hay un puntito, uno solo, un puntito en que lo que está descendiendo se vuelve ascendiente. ¿Estamos de acuerdo? Vean, aquí ascendente, descendente. Está descendiendo, vuelve a ascender. Eso es lo típico de las ondas. Las ondas, ¿sí? Miren, acá yo tengo unas ondas, ¿sí? Y fíjense que ustedes pueden tener una onda de esta forma, ¿sí? ¿Dónde está eso? En el electrocardiograma, en el complejo PQRSTU. Ese es el complejo. Hay un complejo acá, cada partecita tiene un nombre, ¿sí? PQRST, o sea, es lo más importante, ¿sí? PQRST es el complejo PQRST dentro de lo que estamos manejando un electrocardiograma. Pero también ustedes han debido ver esto. Ese es un electroencefalograma, ¿sí? Y también miren, esos son ondas de los movimientos eléctricos del cerebro, producido por la captación del cambio de energía que se da entre las neuronas. Acá, en cambio, el complejo PQRST, ¿sí?, está relacionado al movimiento cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Tum, tum. Aquí está el tum, 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 tum. Ahí eso se revela con ese tipo de estructura de movimiento. Es decir, miren. Ahora, fíjense, caramba, esto cuando yo estaba estudiando medicina, cuando era estudiante de medicina y llevé en cardiología esto. Obviamente en ese tiempo, como ustedes les he comentado, yo estaba, para esos días, estaba en sexto semestre de economía. O sea, ya había llevado estadísticas superabundantemente, matemáticas, etcétera, sí, cálculo 1, cálculo 2, sí. Y obviamente, ahí se me ocurrió y me puse a pensar, si la regresión lineal, como vamos a aprender eso en estadística, me permite regresionar a una función a caracteres. Yo podría entonces el movimiento cardíaco convertirlo en una función, Caramba, esto me permitiría pues hacer muchos análisis matemáticos. Sí, porque el electrocardiograma me permite ver así, pero yo podría, claro, se me han adelantado, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, eso ya es posible. Ya es posible definir en términos matemáticos la sucesión de los movimientos cardíacos. Eso, miren, un poco difícil que un médico que no sabe matemáticas pueda entender. Yo me imagino, eso no lo sé, ya no me he preocupado, también debe ser lo mismo para el electroencefalograma. También se puede volver a una función. Y con una función yo podría
a una persona, saber si esa persona está con un problema cerebral, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? O sea, los ciclos son muy importantes. Ustedes van a ver en esta carrera, ¿sí? En bioquímica, que la absorbancia, por ejemplo, tiene ciclos. ¿Qué es la absorbancia? Es el grado por el cual la luz, al pasar por una sustancia translúcida, pero opaca, sí pierde la cantidad de luz que va pasando. Pero si yo, miren, voy modificando esa densidad de la sustancia, entonces también tiene que ir cambiando digamos, la absorbancia. O sea, cuánto de luz el contenido lo va absorbiendo. Eso, claro, miren, en la práctica, hoy por hoy, es la base de la identificación en el laboratorio del método, eh, por ejemplo, el espectrofotómetro de absorción atómica, que es ya un instrumento muy desarrollado al fotocolorímetro, que van a estudiar ustedes de inicio del año que viene. O sea, el fotocolorímetro. ¿Y el fotocolorímetro para qué sirve? Sirve para hacer montones de pruebas. O sea, la luz es uno de los instrumentos fundamentales, ¿sí? Del estudio y de la práctica del bioquímico. Caramba. Por eso que miren, en física se tiene que llevar bien óptica. Y no solamente óptica, ¿no? Sino también los fenómenos de la luz, ¿sí? O sea, porque en la práctica esa es la única forma de ver lo que es la refracción, la refractación. ¿Eso dónde se estudia? En física. ¿Y eso dónde se aplica? En el fotocolorímetro. Y hay un aparatito que mide la luz. Ahora, miren que eso ya desarrollado mucho más es el espectrofotómetro de absorción atómica. Y el espectrofotómetro de absorción atómica, miren, eh, claro, es un aparato, es una técnica muy poderosa. Antes, miren, cuando ocurría un crimen en el cual se había, bueno, habían utilizado un arma de fuego, ¿sí? Lo que se hacía era inmediatamente la persona detenida para ver si había disparado el arma de fuego, o un arma de fuego, no esa arma, sino un arma de fuego, porque ese es el gran problema. Le hacían lo que se llamaba la prueba del guantelete, eh, que la inventó Lunge, ¿sí? El guantelete de Lunge, ¿sí? Pero miren qué terrible era. Si yo, por ejemplo, me había lustrado los zapatos y había manejado el betún de la crema de lustrar, o miren, había arreglado mi plantita y le había puesto abono, ¿sí? O había estado arreglando mi vehículo y había manejado la grasa del vehículo, ¿sí? Y me he lavado la mano, etcétera. Me hacen guantelete y salía positivo. ¿Por qué? Porque el guantelete de Lunge lo que hace, más bien diré, es determinar la presencia de nitritos, ¿sí? Ahora, ustedes saben muy bien cuáles son los componentes de la pólvora. A ver, ¿quién me dice los componentes de la pólvora? A ver, Israel Casas, ¿cuáles son los componentes de la pólvora? Israel. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuáles son los componentes de la pólvora, Israel? Que yo sepa, tiene carbón, azufre, Ya, perfecto, perfecto. mm, Y el más importante. nitrato de potasio, doctor. Exacto, sí.
Exacto, gracias Israel. Puedes apagar tu micrófono. O sea, eso es. Miren, la pólvora tiene esos tres componentes, ¿sí? Carbón, azufre y nitratos. Y sobre todo el nitrato de potasio. El nitrato de potasio es por lo que hemos perdido el mar, pues, es el salitre. Es el salitre, ¿sí? Y bueno, miren que es tan importante porque, claro, producía la pólvora clásica con esos tres componentes. Entonces, el momento en que hay la combustión entre el azufre, el carbón y el nitrato por efecto de la explosión que tiene esa mezcla explosiva, ¿sí? Salen partículas de nitratos y nitritos que al disparar el arma, ¿sí? Es decir, se introducen en la piel, ¿sí? Uno no se da cuenta, solamente ve, hay una medio, no quemado, ¿no? Sino pintado de negro, ¿no? Hasta uno se puede lavar, etcétera, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí han penetrado nitritos en la epidermis y que inclusive lavando con fuerza, ¿sí? Restregando, no salen tan rápidamente. Están ahí. Entonces, ¿qué hacía el guantelete de Lunge? ¿Saben qué es tan fácil? Todos ustedes saben aquí lo que es una vela. Una vela en la práctica es parafina. Sí, es parafina. Entonces, ellos tenían parafina, me refiero ellos a los detectives, a los encargados de hacer el estudio, ¿sí? O sea, hoy se denomina investigador, ¿sí? El investigador policial, ¿sí? Lo que hacía era lo siguiente, le ponía, fundía la parafina, ¿sí? Fundía la parafina, claro, no era la vela, sino era la parafina pura, ¿sí? En un recipiente, lo fundía al calor, se ponía una hornallita, etcétera, y lo fundía. Y luego agarraba y eso no quema, ¿no? Eso es caliente, ¿no? Y empapaba la palma de la mano e inclusive hasta el dorso de la mano, los pliegues, o sea, hacía un guante de parafina. Y luego, cuando ya se secaba, retiraba el guante, ese guante de parafina, ¿sí? Y hacía reaccionar en la parte que tuvo contacto con la piel de la mano, ¿sí? Con algunos reactivos que reaccionaban con cambio de color a la presencia de nitritos. Qué fácil, ¿no? Entonces resulta que le ponía ahí el reactivo y ¡pum! Va apareciendo unos puntitos. ¿Qué eran los puntitos? Los nitritos y nitratos que habían sido extraídos por este método del guantelete de Lunge, de la parafina en la mano. Qué interesante, ¿no? Pero como les he dicho, era terrible, porque si yo había lavado, arreglado mi auto, me había cepillado, o había cepillado mis zapatos, o había manejado abono, el abono es pues utiliza nitritos y nitratos, ¿sí? Entonces resulta de que, miren, mis manos estaban impregnadas, me hacen el guantelete positivo. Ustedes, y normalmente, miren, esa era una prueba pericial importante, que definía que uno había disparado un arma, o había, claro, el problema era que no solamente eso ocurría cuando uno disparaba, sino cuando ocurrían las otras cosas. En otras palabras, habían falsos positivos en relación a haber disparado. Y eso que ha originado que muchos inocentes vayan a la cárcel por esa prueba. Lo habían agarrado en el lugar donde ocurrió el hecho, en la escena del hecho, y claro, le hicieron la prueba antelete, había un cadáver ahí con un disparo de arma, el arma había desaparecido, me hacen el guantelete positivo, y claro, entonces obviamente, ese ha disparado, ¿sí? Así nomás era la conclusión. Y ha habido gente, no solo aquí en Bolivia, sino donde se hacía investigación criminal en aquellos días, y sí, que fue a parar a la cárcel porque se había probado con el guantelete que había disparado y lo habían agarrado en el lugar de los hechos,
no había alarmas, alguien se lo llevó, algún cómplice, etcétera. Bueno, así era la figura, ¿sí? Entonces, eh, para reemplazar ese método se ha utilizado el espectrofotómetro de absorción atómica, que ya no utiliza el reactivo específico que se utiliza en el guantelete, sino se utiliza una torunda empapada en ácido sulfúrico, pero obviamente muy diluido. Eso se pasa ya por la mano, ¿sí? Una torunda se pasa y esa torunda se la somete a la investigación utilizando el espectrofotómetro de absorción atómica. ¿Qué hace la torunda? Ya no saca nitritos ni nitratos, sino saca otras sustancias que también no están ya en la pólvora. Si no saben dónde están, está específicamente en el detonante. O sea, ustedes si saben algo de balística, los que han hecho el servicio militar o la premilitar, etcétera, en el proyectil, en la base del proyectil, hay pues un fulminante. El percutor, cuando golpea ese lugar de la bala, del proyectil, de la bala, ¿no? De la bala, ¿sí? Provoca la explosión de ese detonante. Y esa explosión es la que enciende la reacción veloz de la pólvora que impulsa al proyectil que está en la parte delantera de la bala, ¿sí? Y de ese modo que sale. Pero cuando sale la bala, sale también con todos los restos de nitritos y nitratos, azufre y carbón que no ha entrado en combustión. Es lo que ustedes disparan, sale humo. Ese humo, es decir, está impregnado de aquellas situaciones, ¿no? Esta parte de la balística es pues muy emocionante. Es, y es el bioquímico el que tiene que hacer esas pruebas. No la va a hacer el economista o el médico. No, es el bioquímico, es el bioquímico forense. Es el bioquímico forense el que utiliza el espectrofotómetro, el que teóricamente hacía la prueba de guantelete era igual el bioquímico, ¿sí? Por eso que la bioquímica en ese campo es muy apasionante, ¿no? Sí, miren, hoy por hoy, de eso hemos pasado ¿a dónde? Hemos pasado a las pruebas de ADN. Hoy por hoy son vitales. ¿Y quién hace las pruebas de ADN? El bioquímico. Lo que ustedes van a estudiar, lo que están estudiando. Por eso que miren, la bioquímica es apasionante en ese sentido, sobre todo cuando se maneja la bioquímica forense, que es una de las ramas, de las especialidades, y posiblemente la que tiene menos impulso. Sí, eso es porque evidentemente eh, nadie pues hace ese tipo de pruebas todos los días, ¿no? Hay laboratorios que sí se dedican a eso, por ejemplo, el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, o el ITCUP de la Universidad Policial, ¿sí? Después bueno, ahora, claro, IDIF no solamente hay en la ciudad de La Paz, hay también en cada uno de los departamentos. Entonces, por lo tanto, ahí entran a trabajar bioquímicos, ¿sí? Es decir, en la práctica, e inclusive en el caso específico de La Paz, no es un solo laboratorio, hay varios laboratorios. Hay uno que está en el Alto, hay otro que está en la zona sur, además del que está en la parte principal, donde se hacen los exámenes clínicos forenses, también, ¿no? O sea, en otras palabras, yo sé, por ejemplo, que en Cochabamba habían inaugurado un laboratorio, dice que es un señor laboratorio. Cuando haya tiempo voy a ir a pasear un señor laboratorio en el campo forense, en Cochabamba, superior al que tenemos aquí en La Paz. El que tenemos aquí en La Paz, que está en la calle, ¿cómo se llama esta calle? No es Catacora, la que está abajo, ay, caray, me olvidé el nombre. Vallivian creo que es, sí, Vallivian. No, no es Vallivian, sí, es Vallivian.
Ahí hay, se hacen pruebas, pero ese laboratorio ya ha quedado rezagado, ¿sí? Bueno, me estoy alejando demasiado, ¿no? Pero espero que les haya gustado lo que les he contado y lo que he analizado. Miren cómo las pruebas, el electrocardiograma, el electroencefalograma, y hay otros más. Bueno, pues les diría que vayan a investigar, pero ahí no nos vamos a quedar, ¿sí? Donde hay ondas, sí, donde hay ondas, hay estos puntitos. Estos se llaman puntos críticos, porque, por ejemplo, miren, la porción ascendente, luego se vuelve descendente. Este punto crítico ni es ascendente ni es descendente, está justo ahí entre las dos porciones, y igual. Pero hay un punto más, miren acá. ¿Están viendo el dibujito? Acá lo estoy poniendo con rojito, ¿sí? Este otro puntito que está acá, ¿sí? Miren, este es este que está acá, ¿sí? Este puntito, ¿sí? Ay, estaba haciendo mal, a ver, ahora sí. Este puntito, ¿sí? Ese puntito, miren, separa una porción cóncava, ¿sí? Mirando desde acá. O sea, desde acá es una porción cóncava. ¿De qué está separando este puntito? De una porción convexa. Esta es cóncava y esta es convexa. Ahora, si yo estoy mirando desde este otro lado, ¿sí? Está separando una porción convexa de una porción cóncava. ¿Estamos de acuerdo? Y eso solamente ocurre ¿dónde? Entre dos puntos críticos. Acá en esta larga sistema de ondas que ahí tengo, miren, yo tendría acá un punto de inflexión, otro punto de inflexión, otro. Miren los puntos de inflexión que aquí yo podría descubrir. Entonces, cada onda tiene un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Cada onda, ¿sí? Y hasta el infinito, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la segunda derivada? La segunda derivada o la derivada de segundo orden, ¿sí? Si igualo a cero la segunda derivada, me va a permitir hallar el valor de la abscisa de ese punto. Qué interesante. Me va a permitir hallar la abscisa de ese punto. Y por lo tanto, si yo tengo la abscisa y tengo la función, reemplazo en la misma y voy a tener ¿qué cosa? La ordenada de ese punto de inflexión. O sea, pero fíjense con qué he empezado. Tengo la función. He hallado la segunda derivada. La segunda derivada he igualado a cero. Y he identificado, si ustedes quieren, he operado de tal forma que he despejado la variable independiente X, que es un valor numérico, y tengo la abscisa. Ese valor numérico lo reemplazo en la función original, hallo el valor de Y, tengo Y. Por lo tanto, ¿qué tengo? Las coordenadas de este punto de inflexión. Por eso que aquí empleo esto, ¿sí? Ahora, miren, además de eso, bueno, eso les voy a explicar creo que la próxima clase. Esta es una síntesis de lo que estaba viendo el día de hoy. Ahora, lo que me interesa es ver por lo menos la parte inicial de otro componente que hemos visto en la anterior clase, que es la derivación implícita, ¿sí? Pero ya es las 10 y, a ver, según mi reloj, a ver, veamos acá. Es las 10:53, ¿sí? Tengo que pasar ahora clases de estadística y tengo que ajustar un detalle. Por favor, voy a terminar acá la clase y recordarles a todos, voy a poner un mensajito, ¿sí? Hoy volvemos a pasar gabinetes virtuales. Volvemos a pasar gabinetes virtuales. Vamos a desarrollar el gabinete número 13. Alguien va a decir, caramba, ya tenemos el gabinete 11, el 12, el 13, ya son 3 previos. ¿Cuándo va a tomar los 3 previos? Bueno,
Miren que ahí tenemos un pequeño inconveniente, como esos exámenes son semanales, en este problema del bloqueo que se está realizando o que están realizando, ¿sí? Ya llevamos 38 días, creo, 36 días, ¿sí? Bueno, en realidad no sabemos lo que va a pasar, ya todos han debido enterar de que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cuanto a la Cámara de Diputados, ya ha aprobado la ley que regula el estado de excepción. Y creo que en la práctica, en la teoría eso le faculta a dictar el estado de excepción. Ahora, si que digamos que sale el decreto supremo de estado de excepción y con eso se resuelve el conflicto, no. Ustedes ya se dan cuenta de que acá, ¿cómo será la figura? Si han visto en San Julián cómo esas dos personas disparaban a los efectivos de la policía y a uno le dieron la cabeza, menos mal que había un raspetón nada más atravesando el casco policial, ¿sí? Y bueno, vaya a saberse lo que va a ocurrir, porque ya obviamente el estado de excepción, si bien hay una convención de Naciones Unidas para el uso de armas de fuego, pero sí la policía y el ejército van a poder utilizar sus armas de reglamento. ¿Y eso qué implica? Implica, ya se pueden dar cuenta, ¿no? Ya se pueden dar cuenta lo que va a implicar por eso tienen que cuidarse, por favor. Yo he tenido, escúcheme, un compañero de derecho, amigo mío, joven, pese a la diferencia de edades, éramos amigos, porque era muy estudioso este muchacho. A tal extremo ya que era medio corcho, porque era el que prendía con una escoba, porque el aparato, ¿cómo se llama esto? La proyectora de transparencias, ¿sí? Estaba en el techo, entonces hasta ahí a buscar el comando, era mucho, entonces había un palo de escoba y él era el que tomaba el palo y con eso apuntaba al botón de prendido. Entonces ya todos sabían que él era el que hacía eso porque tenía esta habilidad para darle con la punta de la escoba exactamente al punto de prendido del aparato, ¿no? Y también para apagarlo. Ese día, esto ocurrió cuando los conflictos que se dieron en Sencata, él vivía en Sencata, pasamos clases en la mañana. Y luego, es decir, él, claro, se fue a su casa. Al día siguiente nosotros nos hemos enterado de que había caído con un balazo en la cabeza. No estaba muerto, estaba en terapia intensiva en el hospital del Kenco. Creo que era el Kenco, sí. Y claro, inmediatamente nos han comunicado los compañeros, etcétera. He subido al hospital, a ver, y bueno, a los 3 días ha fallecido. Sí ha fallecido. ¿Y qué es lo que pasa? Él no estaba yendo a bloquear, no está viendo, se está viendo su casa. Así nomás es la vida, ¿no? Por eso que se van a cuidar, no sé lo que vaya a ocurrir en el Alto. Ojalá que no sea, pero las cosas van medio mal. Muy bien, entonces, queridos alumnos, nos vemos en la práctica de esta tarde, voy a poner mensaje, y en la clase del miércoles.